es una cosa que todos ustedes lo saben muy bien, porque voy a hablar de principios físico-patológicos de cicatrización, ¿no? El problema es que hoy, como tenemos un bombardeo total de la industria, de tantos productos que hacen la cicatrización, muchas veces nos olvidamos, nos olvidamos de los principios que no cambian todavía, son los mismos, cambian las formas, mas la esencia es siempre la misma. Voy a intentar hacer el más rápido posible porque así tenemos tiempo de discutir, ¿no? Bueno, yo empiezo a decir que el problema es tan antiguo cuanto el hombre, ¿no? Desde que el hombre se puso de pie, siempre tenemos el problema de la insuficiencia venosa y también de las úlceras, porque Hipócrates describió el tratamiento de úlceras utilizando hierro en brasa. Es decir, era una forma primitiva de láser, ¿no? Es decir, el principio es lo mismo. Y Galeno, en el año 200 después de Cristo, tenía una teoría que las úlceras no se podían cerrar porque drenaban los humores pecaminosos. Observe que hasta hoy algunas pacientes nos procuran con úlceras muy antiguas, preocupadas porque, doctor, se va a me cerrar esa úlcera y puedo morir, puedo morir. Tengo miedo porque tengo la úlcera 25 años, tengo miedo de morir. Esto ocurre. Creo que muchos de ustedes deben ter tido ese tipo de problema. Bueno, desde la antigüedad existen varias maneras de tratar úlceras. Esto es una cosa muy antigua. Y en verdad no existe un estudio epidemiológico específico para las úlceras. Todos los estudios dicen, se supone, se acredita que la incidencia de la úlcera sea de 1 a 1,5%, que 20% no se cierra después de 2 años de tratamiento, 8% no se cierran después de 5 años de tratamiento. Y el único objetivo que tenemos, dado objetivo, es que en Brasil 1,09% de las mujeres con más de 48 años y con más de 5 embarazos presentan úlceras. Este es un tema objetivo. Pero como decía, durante todos los años, todo el tiempo que existimos en el mundo, muchas modalidades de tratamiento fueron utilizadas, ya tuvimos discusiones. E eu devo dizer que existe um velho provérbio em medicina que diz: quando há muitas maneiras de tratar o mesmo problema, é porque nenhuma delas é boa o suficiente. Em verdade, o tratamento da úlcera não temos, hasta o momento, um método que seja superior ao outro. Não existe um método que podemos dizer, bem, temos a solução. Então, eu vou falar de esos principios fisiopatológicos, que son básicamente los 3 reposos: reposo químico, reposo mecánico y reposo fisiológico. Yo voy a explicar esto qué significa, cada uno de ellos, y voy a contar una historieta. El reposo químico empieza con un estudio duplo ciego, uno de los primeros estudios duplo ciego que se hizo por Ambroise Paré, cuando a tratar la ferida de guerra con aceite ferviente, que era el método que trataba las feridas, y yo acabó el aceite y tuve que tratar con agua del río. Entonces, ese es el estudio duplo ciego randomizado. Los pacientes fueron divididos en 2 grupos. Uno, él trató con agua, otro grupo trató con aceite ferviente. Claramente, en el día siguiente, cuando fue a ver los resultados, los pacientes que tenían sido tratados con agua estaban en mucho mejor situación que los otros. Así, él trató la úlcera de un rey de Francia, que era el rey Enrique, dice que era un rey muy cruel, que tenía una úlcera, y así se tornó el príncipe, los médicos de la corte, ¿no? No se sabe cómo terminaron los otros médicos, ¿no? Entonces,
es una cosa muy clara, porque todos sabemos que todo que usted pone dentro del organismo, la úlcera el organismo no va a aceptar. El organismo no se cierra con nada dentro, va a poner para afuera. Entonces, significa que todo que usted pone en una ferida, usted va a retrasar la cicatrización. Esto es el principio. El segundo principio es el principio de reposo mecánico. Este no es difícil de entender, porque las feridas en zona de movimiento son las más difíciles de tratar, ¿no? Entonces, si usted tiene una ferida en una zona de movimiento, la cicatrización es más difícil. Y tenemos la experiencia de ese Giuseppe Trueta, que era un traumatólogo catalán, que en la guerra civil española precisó utilizar gesso, no sé cómo se dice en español, gesso, porque no tenía nada más que tratar los feridos. Entonces gesó todos y cruzó los Pirineos encima de ácidos, ¿no? Y así cuando llegó do otro lado, en Francia, las feridas, la mayoría estaban cerradas, solamente con la inmovilización. Ahora, lo más importante de todo es la circulación. Usted puede tener certeza que si usted no tiene buena circulación venosa y arterial, la cicatrización será muy difícil. Entonces, hay que providenciar una buena circulación. Esto se hace con medicaciones, con procedimientos cirúrgicos o con otro tipo todo tipo de procedimiento que pueda mejorar la circulación, ¿no? Y aquí, para citar apenas el consenso de las úlceras venosas que hicimos juntos con la American Venous Forum, y que la principal conclusión fue que no hay consensos. El consenso es que no hay consenso, apenas algunas evidencias de buenas prácticas, y así se concluyó que lo más importante para usted tener una solución sería el diagnóstico, es muy importante, utilizando especialmente el método de interrogación, el examen físico, el Doppler, que es muy importante, los duplex, etcétera, ¿no? Y tener en mente la edad, antecedentes personales, hereditarios, hábitos, vicios, tipo de dolor, tipo si hay edema, si no hay edema, la evolución, si hay claudicación, factores que mejoran, factores que peoran, en fin. Es muy importante la observación clínica, aspecto de la úlcera, la localización, el tamaño, la secreción, la palpación del opuso que no se hace más. Y voy a decir aquí cómo yo trato las úlceras hace muchos años, que fue que modestia aparte, me tornó famoso en mi área, que yo lavo las úlceras con agua y sabón, no costumo pasar nada, dejar descubierta muchas veces. Aliás, siempre que posible la descubierta, así se evita la infección, la contaminación, especialmente pelos anaeróbicos, que son terribles. Uso de antibióticos, eventualmente, y antiinflamatorios, y así y tratamos clínicamente. Y aquí, dentro de todos los métodos que se fueron propuestos por aquel consenso, lo único método que recibió la categoría de A1 fue la compresión inelástica, inclusive para las úlceras isquémicas con un grado de índice tobijo inferior o superior a 0,8. Esto que tenía que hablar, y ahora estoy a disposición para la discusión. Bueno. Muchas gracias, doctor Angelo Scuderi, por su ponencia. Creo que después de las exposiciones vamos a empezar con las preguntas o las cosas o las dudas de los colegas. El doctor Podolsky estará ya con el audio activo. Creo que sí, no sé si me escuchan. Sí, lo escuchamos, doctor. Ya no se le ve, pero se le escucha.
Ah, perfecto. Bueno, eso es lo más importante. Eh, Ya, doctor, muy bien, todo suyo para su ponencia. ¿Va, bueno, va a proyectar algo? perdón. ¿Va a proyectar algo o No, no, va a no, no, explicar? no, me tengo que amigar un poco más con la tecnología, pero en principio lo importante es que me puedo comunicar. Ya, lo escuchamos, doctor. Bueno, mire, estuve escuchando atentamente la exposición del doctor Scuderi y yo plantearía algo que me parece que es muy básico y además muy importante. En medicina, eh, es cierto lo que dice el doctor, que no hay un tratamiento genial, exclusivo, digamos, y absoluto, del cual podamos descartar cualquier otro procedimiento. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Es porque no hay otra solución? ¿O es porque realmente estamos en una etapa que no se da solamente en el caso de las úlceras, se da en muchas patologías en medicina, que es el tema de la policausalidad? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sabemos realmente, pero realmente, cuál es la etiopatogenia de una úlcera venosa? Y para agrandar un poco más el tema, sabemos cuál es la etiopatogenia de las úlceras en general, de las úlceras de origen arterial o de las diabéticas. ¿Sabemos realmente el proceso por el cual se desencadena la destrucción tisular? Porque es evidente que hay una destrucción tisular. Bueno, se ha ensayado, y yo creo que provisoriamente, el tema de la hiperpresión venosa, y se ha dicho que eso es la causante central del desarrollo de digamos, de las úlceras y sobre todo las venosas. Se ha agregado además en la etiopatogenia provisoria que posiblemente esa hiperpresión puede estar basado en cierta destrucción de las válvulas de retorno venoso. Ahora nos encontramos con lo siguiente. ¿Esa explicación es suficiente? En mi humilde opinión, no es suficiente, porque tendríamos que explicar por qué las válvulas se deterioran, eh, si eso es realmente la causante de esa gran hipertensión. Y paralelamente tenemos pacientes hipertensos que no tienen úlceras, con lo cual nos complica un poco el panorama de definir la etiopatogenia. ¿Por qué insisto en la necesidad de ir a las fuentes y llegar a conclusiones acerca de la generación de la úlcera? Porque es fundamental, porque los procesos de curación de una úlcera tienen muchísimo, muchísimo que ver en función de cómo se han originado las causas. Ahora bien, para ordenarnos un poco, están las manifestaciones, tenemos una úlcera, están las causas, y a su vez hay otra cosa más que en medicina es necesario, es absolutamente necesario describir, que son los orígenes de las causas que originan esas manifestaciones. Hay varias preguntas que deberíamos contestar. ¿Son las úlceras que se dan en mayor grado en la mujer que en el hombre? ¿Por qué se dan siempre en determinadas zonas y no tenemos úlceras, por ejemplo, en la punta de la nariz o en nuestros brazos, donde también podemos tener hipertensión? ¿Por qué difícilmente se dan bajo del tobillo? Esas preguntas deberíamos contestarlas para poder armar el mecanismo de acción de esa destrucción tisular. Y ahí nos encontramos que
nos encontramos con que las explicaciones etiopatológicas, en su gran... ¿Perdón? ¿Ah? Bye. ¿Sigo? Siga, doctor, siga. Se ha prendido un micrófono. Siga usted. Bien, ahí nos encontramos con que las explicaciones que se han dado hasta ahora tienen un gran acento en el mecanicismo. Repito, las explicaciones tienen un gran acento en el mecanicismo. El mecanicismo se da, en el caso de la explicación de las úlceras, por la supuesta hiperpresión que origina el desencadenamiento de la destrucción tisular. Pero eso no queda muy claro, porque nosotros no somos máquinas, sino que somos un organismo que contiene elementos inmunológicos, metabólicos, energéticos. Y si analizamos, si ponemos la lupa en esos mecanismos, con seguridad vamos a encontrar explicaciones más coherentes acerca de cómo se desencadenan las úlceras. La destrucción tisular no puede ocurrir por un proceso externo. Puede ocurrir por dos motivos. Por un proceso externo, una lesión externa, una herida de bala, una herida cortante, etc. Pero cuando es desde lo interno, la explicación debe ser interna. ¿Tenemos elementos destructivos tisulares en nuestro propio organismo? Por supuesto que sí. Si analizamos en una úlcera, vamos a encontrar mayor o menor cantidad de macrófagos. Las pruebas existen y en efecto podemos encontrar hasta un 30% más de macrófagos activados en las zonas ulcerosas. Y podemos encontrar más cosas todavía, más elementos que no están relacionados con lo mecánico, sino con lo inmunológico y enzimático. Por ejemplo, una experiencia interesante que se ha hecho en úlceras, que está publicada y que se experimentó en Gran Bretaña, es el tema de la presión negativa. En hospitales donde existe la presión negativa, el uso casi, digamos, empírico, que después se mejoró y se hicieron aparatos para disminuir la presión. Dije bien, disminuir la presión ha permitido, y hay conferencias y publicaciones acerca de la presión negativa, donde se demuestra una gran mejora en la cicatrización y en la epitelización de las úlceras. Cuando yo escuché esa conferencia en un congreso internacional, de esa experiencia que se hizo en Inglaterra, a mí me llamó algo la atención. En la presión negativa se hace como una especie de succión de los detritus. Los detritus son importantes eliminarlos y siempre históricamente se han eliminado, pero empíricamente. Ocurre que en el caso de la presión negativa, esos detritus son, digamos, succionados y van a parar a un depósito, que después obviamente se tiraba. La pregunta del millón, cuando terminó esa conferencia, que la dio un cirujano vascular argentino, yo me acerqué y le pregunté, ¿analizaron ahí en Inglaterra qué había en ese detritus? Sí, sí, me dice, sí, eso se hizo. ¿Y qué encontraron? Bioquímica, pero creo que encontraron MMP9. Ah, bueno, perfecto. Un dato que fue para mí una perla. ¿Qué es el MMP9? Es una de las tantas metaloproteinasas de la matriz extracelular, antiguamente llamadas colagenasas. Hay un exceso de colagenasas en una úlcera venosa. Y ese exceso de colagenasas puede explicar
con gran precisión el porqué de la destrucción del colágeno. No olvidemos que en la dermis tenemos dos tipos de colágeno, el 1 y el 3, y en la zona vascular de la dermis, en la microcirculación, los vasos están recubiertos por el colágeno tipo 7. Hay otros tipos de colágeno en nuestro organismo, pero vamos a profundizar el colágeno 7, el 3 y el 1, que están sujetos a una degradación tisular por la acción de las metaloproteinasas de la matriz extracelular. Esas colagenasas, y además hay elastasas, las tenemos nosotros en nuestro propio organismo y pueden ser activadas en determinadas condiciones. Pero además, hay otro fenómeno cuando la úlcera ya está declarada. Muchos microorganismos que coexisten con nuestra piel y son saprófitos, o sea, nos hacen daño, se convierten en patógenos oportunistas cuando encuentran una ruptura en la solución de continuidad, penetran entonces en el tejido porque la dermis no tiene protección, y esas bacterias, algunas gran negativas, otras gran positivas, se abren paso a nivel tisular a través de que ellas mismas generan metaloproteinasas de matriz, colagenasas y elastasas producidas por esas bacterias oportunistas. Por lo tanto, siempre se ha dicho en las úlceras que hay que eliminar las bacterias o cualquier otro microorganismo. Pero hay un tema que es muy importante. Ha habido netos y conocidos fracasos en el uso indiscriminado de antibióticos. ¿Y por qué? Por una razón muy sencilla. Muchos antibióticos que se han usado, con justa razón, o mejor dicho, a través de un razonamiento correcto, hay que eliminar las bacterias oportunistas. ¿Dónde está el error cometido? Simplemente que esos antibióticos, sobre todo la neomicina, que se ha usado mucho, y otras soluciones como el yodo, que ya está prácticamente descartada, el alcohol, la solución yodo-iodada, por ejemplo, antiguamente usada mucho. ¿Por qué fracasaban? Y sencillamente porque además de inhibir la proliferación celular, estos antibióticos inhibían a los fibroblastos. Y al inhibir los fibroblastos dérmicos, siendo ellos los fibroblastos los encargados de generar el colágeno, la elastina, toda la sustancia fundamental, los glicosaminoglicanos, necesarios para la regeneración del epitelio, dejaban, digamos, indefenso a la dermis, indefensa a la dermis, para poder ser curada. Esos errores se cometieron en la Argentina con cremas, con antibióticos, con neomicina, con clonamfenicol, y, digamos, si tuvieron que ser retiradas del mercado, por lo menos en Argentina, a pesar de tener otras sustancias estimulantes colagénicas. De ahí podemos sacar varias conclusiones. ¿Hay que eliminar las bacterias oportunistas? Por supuesto que sí. ¿Con cualquier antibiótico? Por supuesto que no. Un antibiótico que es selectivo y que no solamente inhibe al fibroblasto, sino que lo estimula, es la polimixina B. Y las aplicaciones de los polvos con polimixina B han sido altamente satisfactorias. Es el único antibiótico hasta ahora conocido que no agrede ni inhibe al fibroblasto.
Tenemos entonces una explicación, digamos, de un tratamiento posterior, pero vamos al origen de lo que estoy desarrollando, que es posible evitar el proceso desencadenante ulceroso. Ese es un punto importante. Lo que vamos a encontrar es porque además tenemos que explicar varias cosas. Las úlceras se generan en determinados sitios y teóricamente podrían generarse en un muslo, no solamente en las pantorrillas, podrían generarse también, ¿por qué no?, en el dedo gordo del pie. Pero no, hay sitios específicos que además en muchos pacientes las úlceras suelen ser hasta simétricas. Eso nos está indicando que nuestro organismo, y esta es una hipótesis que está basada con bastante base inmunológica, estos procesos que se generan a nivel vascular no pueden generarse si no están acompañados en una estasia venosa del desencadenamiento y la activación de los macrófagos. Los macrófagos pueden fagocitar y ejercen una acción de defensa, pero pueden activarse y son una fuente muy enérgica de liberación de radicales libres destinados, obviamente, a eliminar agentes patógenos, pero cuando esos agentes patógenos no están y se activan los macrófagos y se desencadena en forma local una reacción exacerbada inmunológica, tenemos necesariamente destrucción tisular. Ese es en principio la posibilidad la primera activación del fenómeno ulceroso. Casualmente, hoy se conoce que la diabetes corre también por un proceso de estrés oxidativo. Los macrófagos pueden ser ayudados por los mastocitos también en su proceso de no reconocimiento de lo propio, y eso genera el desencadenamiento en aras de atacar un supuesto cuerpo extraño, se ataca lo propio, pero no en cualquier zona, sino en zonas específicas, como una especie de llave cerradura selectiva. Una vez desencadenados esos procesos, hay destrucción del endotelio, hay edema, hay liberación de plasma, hay estasia venosa y por lo tanto se dan las condiciones para que los procesos de degeneración tisular continúen. Eso significa, en primera instancia, poner nuestra atención en sustancias inmunomoduladoras, capaces de ir regulando esa exacerbación de la inmunidad localmente activada. Tenemos entonces dos mecanismos básicos para tener una estrategia de revertir las úlceras. Calmar lo propio y además eliminar de una manera selectiva la acción destructiva de los agentes externos. Ahí, ya en la presión negativa, al eliminar los detritus, estamos ejerciendo esa acción de una manera mecánica, física, y mejoramos, el paciente empieza a tener menos dolor, etc. ¿Cuál es la experiencia en el uso de sustancias inmunomoduladoras? Nosotros tenemos experiencia en Argentina, hecha en hospitales, en trabajos presentados,
del uso de sustancias inmunomoduladoras por la técnica intradérmica, conocida normalmente como mesoterapia. La técnica intradérmica en el tratamiento de úlceras jamás implicaría la punción dentro de la lesión, sino en las zonas periféricas y fundamentalmente detrás del manguito fibroso. A propósito del manguito fibroso, ¿por qué se origina? Es muy sencillo. No hay fibrosis sin estrés oxidativo. Prestemos atención en las úlceras que tienen un halo de fibrosis alrededor. Esa fibrosis es el colágeno oxidado. Como un mecanismo de parar el proceso destructivo, y ahí también deberíamos, para lograr una reversión, usar sustancias antifibróticas, sustancias inmunomoduladoras y sustancias que estimulen la producción vía fibroblastos de la matriz extracelular, colágeno, elastina, glicosaminoglicanos. Esas opciones terapéuticas son válidas y se manifiestan a través de sustancias específicas. Y de eso tenemos experiencia nacional, internacional, y son procedimientos que nos acercan a sistemas más quizás racionales, con más base científica, porque estamos apuntando a la etiopatogenia, que es lo fundamental. En medicina todavía seguimos sosteniendo, lamentablemente, las explicaciones mecanicistas. Esos son viejos paradigmas que dificultan muchas veces la comprensión que somos un sistema inmunológico, bioquímico, energético, y es ahí donde modernamente debemos encarar no solo las patologías ulcerosas, sino un montón de patologías que aún se siguen estudiando con el nombre de idiopáticas. A veces, en algunos alumnos yo les aconsejo que no sean tan idiópatas. Bueno, hago un alto. Ok, doctor. Muchas gracias por su ponencia. Doctor Barriga, si puede ir alistando su ponencia. Mientras el doctor Barriga va alistando su ponencia, yo quiero dar un aporte personal mío acerca sobre la presencia de las úlceras, ¿no? Yo creo que nosotros sabemos que las úlceras se ocasionan por una alteración de la homeostasis. Normalmente nosotros no tenemos úlceras. Si tenemos una alteración de la homeostasis, eso trae como consecuencia una noxa, como bien lo dijeron los doctores anteriores, y esta noxa trae como consecuencia una alteración a nivel endotelial. Hay estudios ya demostrados desde hace 2 años que están asociando las enfermedades venosas, tanto en cualquier tipo de clasificación del C1 al C6, pero más del C3 al C6, en pacientes que también tienen enfermedades cardiovasculares. O sea, que hay una asociación de la mortalidad de enfermedades cardiovasculares en los pacientes que tienen enfermedades venosas. Y según el estudio dice por qué, porque están buscando, están encontrando un factor etiogénico común, que es la alteración del endotelio microvascular. Como bien lo manifestaron los doctores anteriormente, hay una activación de los monocitos que se hacen en plaquetas, hay una activación de las citoquinas, hay una alteración de las activación de las metaloproteasas. Entonces todo esto trae como consecuencia que se vaya deteriorando todo este sistema y al final una enfermedad venosa llegue hasta la etapa más difícil, que es la úlcera, y también un problema cardiovascular haga la alteración endotelial que lleve pues a algunas enfermedades tan altas, ¿no? Puede ser una enfermedad coronaria, un problema arterial periférico, pero lo que no saben exactamente es que en qué momento se va más hacia la parte arterial o la parte venosa.
pero lo que sí está demostrado es que hay un sistema inflamatorio, como bien lo dijeron, que es una noxa. Y esa noxa, al no tratarla, va a seguir produciendo alteración. Si yo tengo un paciente con hipertensión venosa y trato la hipertensión venosa, obviamente lo más probable es que mi úlcera se cierre. Si yo tengo una alteración vascular y trato la isquemia vascular, ya sea con un bypass o una arterioplastía o algo por el estilo, lo más probable es que mi herida se cierre. Si yo tengo un problema por función de bomba y no me he dado cuenta y no hago trabajar la bomba, a pesar de que haga todos los problemas, que aplique todas las cosas, probablemente mi herida no va a cerrar. Entonces yo creo que lo tenemos que enfocar desde un punto de vista no solamente de un tipo de tratamiento, sino que a veces hay que enfocarle desde la etiopatología de cada paciente. No todas las úlceras son iguales, ya sean arteriales, ya sean venosas, y a veces no diagnosticamos las mixtas. Doctor Scuderi, continuamos con el doctor Barriga, luego hacemos la disquisición de todo, por favor. ¿Sí? Doctor Barriga. ¿Ve mi diapositivo? No, doctor, lo veo a usted. ¿No ven mi exposición? No, ¿Se ve mi exposición ahí? Sí, doctor, ya está. Úlcera arterial. Perfecto. Lo Entonces escuchamos, yo, doctor. primeramente me siento muy complacido de participar en esta reunión, acompañado de dos grandes maestros, el doctor Ángel Scuderi y el doctor Jorge Podolsky. Voy a hablar sobre una de las úlceras frecuentes, que es la úlcera arterial. No ha pasado, no. Se ve mi exposición, ¿no? ¿Se ve? Doctor Chinchón, ¿se ve mi exposición? Sí, hay una imagen de pie isquémico, doctor. Ya, entonces, muy bien. Entonces, cuando una obstrucción arterial en miembros inferiores está avanzado, esta obstrucción produce un pie isquémico caracterizado por una úlcera o por una necrosis. La úlcera arterial, a diferencia de la úlcera venosa, el paciente puede terminar amputado o puede terminar muerto a consecuencia de esta úlcera. Todo paciente que tiene una úlcera arterial generalmente tiene un factor de riesgo vascular que está condicionando esta úlcera arterial. Puede ser diabético, puede ser hipertenso, arterial, puede ser fumador o puede tener problemas de dislipidemia. Cuando estos factores se asocian entre ellos, más rápido hacen la obstrucción arterial. La enfermedad arterial periférica es un marcador de enfermedad coronaria. Un paciente que tiene una úlcera arterial probablemente tenga un problema coronario, aunque digamos no lo manifieste clínicamente, pero probablemente el paciente puede terminar muerto por un infarto. En el tratamiento de la úlcera arterial, lo más importante es que el paciente camine, a pesar que le amputen medio pie, media pierna, pero con su medio pie y media pierna el paciente pueda caminar. Eso es lo más importante en el tratamiento de una úlcera arterial. Si un paciente se amputa encima de la rodilla, no conserva la rodilla, ese paciente probablemente, digamos, va a estar muy sedentario, va a estar en cama, no se va a movilizar. Estos pacientes generalmente, la gran mayoría de pacientes mueren a los 5 años. O sea, hacer una amputación encima de la rodilla por una obstrucción arterial es condenarlo a muerte al paciente. Una arteria, para que dé sintomatología, tiene que estar obstruida en más del 70%. O sea que hay muchos pacientes que tienen obstrucción arterial y que no tienen manifestación clínica. La manifestación de un paciente que tiene una obstrucción más del 70% es dolor al caminar, o sea, claudicación a la marcha. Una clasificación de los pacientes que tienen obstrucción arterial periférica es la clasificación de Fontaine. En este Fontaine clasifican a los pacientes en 4 estadios. Estadio 1, que es el asintomático, son pacientes que no tienen 70% de obstrucción, tienen 50, 40% de obstrucción. Estadio 2,
cuando claudican a la marcha. Estadio 3, dolor al reposo. Y estadio 4, lesiones isquémicas, úlcera o necrosis. Y de acuerdo a esta clasificación viene el tratamiento. Los pacientes que tienen estadio 1 y estadio 2 se le indica tratamiento médico. Cuando tienen estadio 3 y estadio 4, que son isquemias críticas ya, el tratamiento es quirúrgico. Un paciente que tiene estadio 2, Fontaine 2, tiene claudicación a la marcha. Un paciente que tiene Fontaine 3 tiene dolor al reposo. Un Fontaine 4 tiene úlcera o necrosis. Un paciente que tiene isquemia crítica son pacientes que no pueden dormir echados. Tienen que dormir prácticamente sentados por el dolor muy intenso que tienen. Cuando uno está sentado o duerme casi sentado, llega un poquito más de sangre a los pies y calma más el dolor. El mejor tratamiento para los pacientes que tienen úlcera arterial es la revascularización, que puede ser con un bypass femoropopliteo, femorodistal, o puede ser con una angioplastía con stent o sin stent. Es un tratamiento de revascularización. Entonces, el algoritmo para manejar una úlcera arterial es hacer el diagnóstico clínico, se complementa con el ecodoppler. Los pacientes que tienen Fontaine 1, Fontaine 2, manejo médico. Los pacientes que tienen Fontaine 3, Fontaine 4, se le indica revascularización, previa angioteca. Y hay un grupo de pacientes que no se pueden revascularizar. A pesar de los grandes avances de la medicina, hay pacientes, un 15 a 20% que no se pueden revascularizar. ¿Qué hacer con los pacientes que no se pueden revascularizar? A mi entender, el mejor tratamiento para estos pacientes es la medicina regenerativa, empleando células madre. Empleando la grasa, ¿no? Células mesenquimales preparadas y se inyectan en los músculos de la pierna para provocar neovascularización, o se utiliza células madre de la médula ósea, que generalmente se saca del hueso ilíaco, que se implanta estas células hematopoyéticas en los músculos de la pierna, para provocar también neovascularización. Entonces acá tenemos un paciente que tenía, digamos, isquemia, con la implantación de células madre, mejoró la neovascularización. Lo que produce más, digamos, producción de células madre en los pacientes y angiogénesis es el ejercicio. Es lo que más desarrolla circulación colateral, produce angiogénesis. Una manera sencilla, práctica, digamos, es también utilizar los agentes físicos, la electroterapia. Con estos agentes físicos también se puede, digamos, emplear medicina regenerativa, porque cuando se estimula con los agentes físicos, se va a producir el factor de crecimiento vascular, el BEF, que va a producir la neovascularización. Una de las, digamos, en el mundo, una de las personas que más ha trabajado en la electroterapia para producir neovascularización es la doctora Olga Dikla, una fisióloga inglesa, con un trabajo, ¿no?, que hace que los vascos crezcan. Entonces, esta doctora demostró que el músculo, cuando se estimula con corriente eléctrica, crónicamente, produce un potente estímulo angiogenético. Entonces acá hay en las ratas estimulando los músculos de la pierna con un estimulador eléctrico con 10 hercios por 8 horas diarias. En una semana se logró una gran neovascularización. Los trabajos de la doctora Dikla. Un trabajo que salió en la revista Circulation, ¿no?, el doctor Shinichi Kano estableció una manera práctica y simple de producir angiogénesis, de producir células madre empleando la corriente eléctrica. Nosotros empleamos el TENS, que es una máquina que se utiliza para calmar dolor. Es una máquina portátil pequeña que utilizan los médicos rehabilitadores para calmar dolor, y con una programación diferente, ¿no?, se puede estimular los músculos de la pierna
crónicamente para producir neovascularización, con una frecuencia de 10 hercios, un tiempo de 250 microsegundos, se pone en burst, que es una corriente que produce contracción muscular, una intensidad de 20 miliamperios, un tiempo de 15 minutos. Esto el paciente tiene que colocarse en la pierna de 3 a 7 veces al día. Acá, los electrodos se colocan en la cabeza del peroné, donde corre el nervio ciático popliteo externo, y un electrodo, y el otro electrodo se coloca en la región poplitea. Y esto se estimula con el TENS para producir contracción muscular, y en esa contracción muscular se produce el BEF, el factor de crecimiento vascular, para la neovascularización. Cuando la úlcera es en la región del calcáneo, ¿no? Se coloca los electrodos en el trayecto del nervio tibial posterior para estimular la zona. Entonces acá hay un trabajo, una revista vascular, en el cual se emplea la estimulación del nervio peroneal para incrementar la circulación, ¿no?, en estos pacientes que no se pueden revascularizar. Una revista del Journal Vascular Surgery, la revista más importante en el mundo de cirugía vascular, también hay un trabajo que emplea la corriente eléctrica para mejorar la circulación arterial. Cómo se mejora con las semanas, ¿no?, la densidad vascular, la neovascularización. También hay trabajos que demuestran que utilizando corriente eléctrica junto con un aumento de la temperatura local del pie, en el momento que se coloca la corriente eléctrica, mejora más todavía la neovascularización. O sea, se junta la estimulación eléctrica con un foco de infrarrojo que calienta el pie en el momento de la corriente. Y la corriente eléctrica con la luz infrarroja aumenta también la neovascularización. Entonces nosotros empleamos en esos pacientes que no se pueden revascularizar una forma más simple de emplear las células madre, es empleando el TENS, esta maquinita chiquita, programado con los parámetros que he indicado, ¿no?, utilizándolo aquí, colocando un electrodo en la región de la cabeza del peroné y otro electrodo en la región poplitea, en una herida en el dedo del pie, ¿no?, una herida isquémica, y utilizando también una lámpara infrarroja, ¿no?, en el momento que se está utilizando el TENS, ¿no?, una lámpara de 100 voltios. Cuando la úlcera es en el calcáneo, se utiliza los electrodos en el trayecto del nervio tibial posterior. Aquí tenemos otro paciente utilizando el TENS junto con la luz infrarroja. También pues, se puede utilizar otro agente físico muy importante, complementario al TENS y a la luz infrarroja, es el campo magnético pulsado de baja frecuencia, empleando la magnetoterapia. Con la magnetoterapia también se consigue angiogénesis, con una programación determinada. Incluso se puede utilizar esta magnetoterapia. Actualmente hay trabajos que demuestran que se puede emplear en el corazón en aquellos pacientes que tienen problemas de isquemia de miocardio. La magnetoterapia tiene efectos muy positivos en el manejo de las úlceras, especialmente las isquémicas. Mejora la microcirculación, produce vasodilatación, aumento de la oxigenación, aumento de síntesis de colágeno, ¿no? Unas ventajas muy positivas empleando la magnetoterapia por 30 minutos. La magnetoterapia también puede estimular la producción de células madre. Otro agente físico también es el láser de baja potencia, ¿no?, que estimula la microcirculación y el trasfismo celular, estimulando la producción del ATP. El láser de baja potencia, el más importante es el helio-neón y el arsenurio de galio. El mejor es el helio-neón para las heridas. Aquí tenemos un paciente que tuvo una isquemia severa por obstrucción arterial distal, un diabético, que se ve que con el tiempo mejoró la microcirculación. Mejoró la circulación empleando estos agentes físicos. Favorecen la angiogénesis y la circulación arterial en estos pacientes, además de estos agentes físicos, si al paciente se le dan anticoagulantes, ejercicios, L-arginina, alimentos con nitratos, ácido fólico, N-acetilcisteína, estatina y silostazol. Mejoran la circulación arterial en la angiogénesis. Empeoran la angiogénesis y la circulación arterial
Si al paciente se le da inhibidores SECA y bloqueadores de angiotensina, a aquellos pacientes generalmente se les da para bajar la presión. Cuando el paciente utiliza dieta rica en sal, son pacientes que tienen colesterol alto, tienen hiperhomocistinemia, son sedentarios y tienen hiperglicemia. Estos bloquean y disminuyen la circulación arterial. Hay trabajos que demuestran que los inhibidores SECA que se dan para bajar la presión tienen efectos negativos, digamos, en pacientes que tienen obstrucción arterial. Para el tratamiento de la úlcera arterial en pacientes que no se pueden revascularizar, el tratamiento es mejorar la circulación arterial con el TENS, luz infrarroja, magnetoterapia, láser de baja potencia y las curaciones locales. La curación local se hace según la fase de la cicatrización. Conclusiones. Uno de los mejores tratamientos para el pie isquémico no revascularizable es la implantación de células madre. En nuestro medio no es accesible en los hospitales públicos. Con los agentes físicos como el TENS, la magnetoterapia, láser de baja potencia y luz infrarroja se pueden emplear de manera más económica y sencilla dicho tratamiento. Gracias. Muchas gracias, doctor Barriga, por su ponencia. Vamos a estar atentos a las preguntas y nos quedamos con el doctor Scuderi, que quería dar una opinión. Doctor Scuderi. Sí, yo quería ser bien objetivo algunos tópicos de la presentación, no de esta isquémica, de la otra, Sí, al respecto de algunos interesantes. Por ejemplo, inmunología. Realmente existen aspectos inmunológicos que no son bien aclarados, ¿no? Y esto se puede observar claramente, porque por ejemplo, si usted tiene el síndrome postrombótico, presenta un desarranjo venoso mucho más profundo, más complejo que un síndrome varicoso. Mas tenemos más úlceras en las varices do que el síndrome postrombótico. Entonces, no es solo problema circulatorio que desarrolla la úlcera. Existen... Pronto. ¿Aló? ¿Aló? Sí, se le escucha, doctor. Se le escucha. Entonces, yo digo así, que no es solo problema circulatorio que hace desarrollar una úlcera. Existen otros fenómenos que no son bien aclarados. El doctor dice muy bien aspectos inmunológicos, probablemente. Otra cosa que nos llama atención es cómo se empieza las úlceras. ¿Cómo los pacientes dicen, doctor, tengo una úlcera? ¿Y cómo empezó? La mayoría de las veces empieza con un prurido, con una reacción alérgica. Entonces la persona tiene una alergia o algún producto, algún alimento o alguna cosa, y allá empieza a tener un prurido y en aquella posición empieza la úlcera, ¿no? Entonces, eso que yo quería apenas... Ahí a respecto al antibiótico. Antibiótico terapia nunca se debe usar antibiótico terapia tópica, porque las úlceras muchas veces están contaminadas, mas no infeccionadas. Son dos conceptos diferentes. Una cosa es usted tener una úlcera contaminada y otra cosa es tener una úlcera infectada. Infección es una cosa, contaminación es otra cosa. Es por esta razón que nosotros utilizamos hace 50 años el trato úlceras y que usamos agua y jabón, lavamos la úlcera y damos antibiótico por vía sistémica, nunca tópica, ¿no? Esto es solamente que yo quería hacer esos comentarios. Gracias, doctor. Doctor Barriga, ¿algún comentario sobre lo dicho por el doctor Scuderi o algún aporte más sobre las úlceras venosas? Yo pienso que lo más importante en el manejo de la úlcera venosa es determinar la causa que está produciendo la úlcera venosa. Pueden ser tres causas. Uno que es las varices, la insuficiencia valvular primaria,
que es la gran mayoría de las úlceras, 70% aproximadamente. La otra causa es el síndrome postrombótico, un 20-25%, y el otro 5% es la falla de bomba venosa, ¿no? Un paciente que tiene anquilos en el tobillo, que, digamos, también desarrolla úlcera venosa. Entonces, lo más importante cuando uno maneja la úlcera venosa es de encontrar por qué se está produciendo. El paciente tiene varices, tiene síndrome postrombótico, o si tiene además una falla de bomba venosa. Ok, doctor Barriga, muchas gracias. Doctor Jorge Podolsky, ¿algún comentario o alguna acotación más? Sí, es evidente que tanto la etiopatogenia como los distintos tratamientos médicos en las úlceras es un capítulo de la medicina que está absolutamente abierto, absolutamente, digamos, en desarrollo. Hay, es muy interesante el tema de la acción que puede generar, digamos, como explicó el doctor Barriga, la necesidad de generar células endoteliales, células madres endoteliales, la estimulación de las mismas. Hay que aclarar también que tenemos dos tipos de endotelio. Un endotelio que reviste la capa interna de los vasos y hay otro endotelio que circula en la sangre, producido en la médula digamos, por acción hematopoyética. Tenemos un segundo endotelio que va, digamos, migrando en el torrente sanguíneo y que está en condiciones de reparar, normalmente es así, cualquier lesión endotelial. Ese es uno de los mecanismos que si estimulamos las células madres endoteliales que sobrenadan en la sangre, la corriente sanguínea, podemos obtener una mayor, digamos, reparación del tejido vascular. El otro factor que hay que tener muy en cuenta, acá el doctor Barriga mencionó el VEGF, factor de crecimiento del endotelio vascular. Ese factor de crecimiento del endotelio vascular, junto con otros factores de crecimiento, como el factor de crecimiento fibroblástico, el factor de crecimiento epidérmico, son generados por un mecanismo que hoy es conocido y aplicado bajo la técnica de plasma rico en plaquetas. El uso de la técnica de plasma rico en plaquetas para, digamos, estimular los factores de crecimiento es una de las opciones terapéuticas interesantes y relativamente novedosas que viene de la medicina ortodoxa para digamos, otros tipos de tratamientos y que deberían ser incorporados con más frecuencia. Es decir, junto con la estimulación de células madres, la estimulación de los factores de crecimiento, que básicamente son 5 los factores de crecimiento que generan las plaquetas activadas. La técnica se llama plasma rico en plaquetas y digamos, el uso de esta técnica alrededor de una úlcera ha dado también resultados sumamente valiosos. Perfecto. Yo creo que no sé si el doctor Escudero o el doctor Barriga tienen alguna experiencia con el plasma rico en plaquetas. Yo sé que muchos colegas lo utilizan. Me gustaría saber si tienen alguna experiencia con esta técnica de cierre de heridas. Doctor Escudero. No, no tengo experiencia. Doctor Barriga. Bueno, cuando uno emplea el plasma rico en plaquetas, generalmente la herida tiene que estar, digamos, no infectada. Tiene que estar, digamos, ya sin infección. Y existen dos técnicas, uno que es el plasma rico en plaquetas y otro que es el plasma rico en fibrina. Entonces el plasma rico en plaquetas se inyecta en los bordes y la fibrina se pone como un gel encima de la herida.
¿no? Son muy buenos resultados, aceleran la granulación, la epitelización de la herida. Tienen muy buenos resultados en las heridas crónicas. Perfecto. Algo que siempre escucho en los congresos que se habla sobre el biofilm. Quisiera saber su experiencia sobre esto y cómo lo tratan, si lo toman en cuenta. Doctor Scuderi. Utilicé biofilm hace muchos años. No noté un resultado que fuese promisor. Prácticamente irrelevante, en mi opinión. No sé. Y cuando hace la debridación o hace la debridación quirúrgica, Sí, yo tengo una rutina así con pacientes con úlceras, ¿no? Porque depende cómo viene la paciente. Si viene una úlcera larga, grande, con mucho proceso inflamatorio, mucho dolor, normalmente son así que vienen. Y normalmente yo recibo pacientes que tienen muchos curativos, tienen muchas pomadas, cremas, de todo el tipo. Entonces me procuran, la primera cosa que hago es retirar todo lo que tiene sobre la úlcera, ferir todas las pomadas, todo. Lavar bien. Una úlcera venosa, una cosa muy importante es usted poner la paciente en posición de Trendelenburg. Esto es una cosa que muchos colegas se olvidan de decir a sus pacientes. Es un tratamiento que no cuesta absolutamente nada, es cero, costo cero. Poner la pierna elevada, no con alfombras, va poner no sé cómo se dice en español, un caso debajo de la cama, de la camilla, elevar la pierna y así la paciente va a hacer un tratamiento absolutamente gratis y cuando duerme, está durmiendo, está se tratando. Este es el número uno. Ahí esta paciente se da antiinflamatorio, se da antibiótico y normalmente después de 2 o 3 días ya tiene una reducción muy importante del volumen de la pierna y del dolor. Ahí analizamos, hacemos todo el estudio, eventualmente se hace una compresión inelástica. Si la paciente tiene que trabajar, por ejemplo, porque la compresión inelástica tiene una cosa muy importante. Usted tiene que hacer la compresión inelástica en pacientes que van a caminar. Porque si usted hace la compresión elástica en una paciente que no va a caminar, no funciona. Esto es muy importante. La compresión inelástica solamente funciona en pacientes que caminan. Esto es importante. Entonces, como el colega dice, a respecto de si tiene una dificultad de bomba, por ejemplo, una anquilosis tibiotársica, esta es una situación que no va a se curar la úlcera. Tiene que resolver problemas de la articulación tibiotársica, ¿no? Entonces, son todos esos aspectos que tienen que ser cuidados. El debridamiento cirúrgico se hace, muchas veces lo hago y muchas veces hacemos injerto de piel libre. Es muy bueno. En 20 días, normalmente 30 días se cierra una úlcera. El problema no es cerrarla. El grande problema de las úlceras no es cerrarla, es mantenerla cerrada. Ahí está la clave. La clave del problema de la úlcera venosa es mantenerla cerrada, ¿no? Esto. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Doctor Podolsky, ¿alguna experiencia con el biofilm? ¿Alguna manera de tratarlo? Sí, en general la oclusión tendría por sentido evitar la contaminación, pero en realidad no, la cosa no pasa por ahí. Lo más importante que hay que hacer en una úlcera como cosa primaria, y puede ser también un tratamiento muy, pero muy económico, es eliminar el detritus. Pero ¿cómo eliminar? ¿Cómo eliminar el detritus de una manera casera, sencilla? Bueno, hay una especie de secreto que no debería ser tal,
que es una cosa muy sencilla. Cuando queremos usar el bisturí, el paciente sufre cuando eliminamos el detritus por ese método. Es un poquito cruento, pero hay un método que no es cruento y que se basa simplemente, yo no sé si en Brasil o en Perú existe lo que en Argentina llamamos el sifón. El sifón es agua gasificada que sale a través de un pico a presión. Se llama soda acá. Bueno, digamos, es agua carbonatada. Esa agua carbonatada tiene un pH de 5.5, compatible con la piel, y a unos 10 centímetros aproximadamente se puede limpiar el detritus sin necesidad que el paciente sufra y dejar la úlcera muy limpia por un procedimiento de arrastre mecánico. Es un pequeño aporte a un sistema sencillo, sobre todo en pacientes que tienen dificultades económicas y que no pueden pagar tratamientos muy caros o semiquirúrgicos, etc. Perfecto, doctor. Doctor Barriga, ¿alguna acotación sobre el biofilm, su manera de retirarlo, de tratarlo? Bueno, yo pienso que para el biofilm lo más importante es la debridación quirúrgica, el bisturí. Pero para hacer eso, el paciente tiene que estar bien anestesiado, porque si no el paciente no se deja. Exactamente. Y para anestesiar, yo empleo una fórmula que aprendí en Cayetano Heredia, que es tetracaína a 4%, silocaína 4%, pirilocaína 4%. 3 anestésicos a 4%, 50 gramos. Le coloco una cremita anestésica en la herida, le pongo un Tegader, un plástico por 10 minutos, le quito el plástico y el paciente ya queda muy anestesiado y se puede hacer la debridación quirúrgica. Después complemento con un parche de miel de abeja o digamos, plata, un gel de plata, una crema de plata, ¿no? Para continuar la curación. Perfecto. Vamos a leer algunas preguntas de los colegas. El doctor Romario, felicitaciones a todos los ponentes, excelentes ponencias. En caso del doctor Escuderi dice, las úlceras venosas en buena cantidad vienen exudando. ¿Recomendaría algún tipo de apósito en estos casos? Ya que a veces hay la posibilidad de que se infecte o a veces que el paciente refiere que se le pega a la úlcera el vendaje elástico y al retirar sangre. Muchos pacientes incluso le ponen cremas antibióticas tópicas tipo sulfadacina de plata, por citar uno. ¿Cuál es su opinión, doctor Escuderi? Bom, minha opinião já disse, não uso nada na úlcera. Eu pongo o paciente Trendelenburg, lavar água e sabão todos os dias, com água e sabão se lava, e antibiótico e anti-inflamatório. Normalmente, com 2, 3 dias, a paciente tem uma redução muito grande de edema, de dolor, e aí depois podemos estudiar. Aí temos várias opções, desde a opção cirúrgica hasta a bota de unha. Porque depois de 6 dias de antibiótico, normalmente há uma redução muito grande de exudato. E não é, isso é importante, não é necessário fazer antibiograma. Por favor, não haga antibiograma, porque antibiograma não tem nenhuma relação. E você pode usar um antibiótico sencillo, não necessita usar antibióticos de largo espectro. Normalmente são estafilococos, então uma ampicilina é suficiente. Raramente você tem que usar algum antibiótico, uma cefalosporina, tipo um cipro, coisa desse tipo. Se é fácil cipro, pode usar cipro, não é problema. E utilizar um anti-inflamatório no hormonal. Pode ser um diclofenaco, e eventualmente, se você não tem redução, pode usar um pouco de cortisona. Doctora, para puntualizar, hablamos de tratamiento vía oral, vía sistémico, lo adecua de acuerdo al paciente. ¿Cómo? No entendí.
No El comprendí. antibiótico y el antiinflamatorio, ¿vía oral Sí. o vía endovenosa? No, vía oral, vía oral. Vía oral. Vía Bien, oral, vía oral. perfecto. Y normalmente pedimos a la paciente que haga reposo durante, ideal sería de 4 a 5 días, 6 días, até 7 días. Y en estos casos podemos utilizar, yo estoy hablando de casos de úlceras enormes, de pacientes que tienen un edema muy largo, muy grande, que están sufriendo mucho, que vienen con mucho dolor y un desespero, ¿no? Exactamente. Si usted tiene una persona con una úlcera que no está muy inflamada, usted puede partir directamente para una compresión inelástica, eventualmente. Mas nós estamos pensando numa paciente de, assim, uma senhora que vem com 60 e poucos anos, uma úlcera de 15 anos de evolução, que se abre, se abre, cierra, muitas vezes está com a úlcera totalmente com muita secreção, mal cheiro, como se diz em espanhol, odor, muito odor. Então, nesses casos, a recomendação é um repouso de 5, 6 dias, até 7 dias. Eventualmente, hacemos uma profilaxia de tromboembolismo com heparina de baixo peso molecular também. E um repouso de 7 dias e limpeza todos os dias com água e sabão e jabón da úlcera. Depois de 7 dias, a paciente está perfeita. Dice, doutor, graças a Deus. Então, aí você com calma, faz a opção terapêutica. Se quer operar, pode ser um injerto de piel, dependendo das condições. Eu hago o debridamento cirúrgico sempre com anestesia. Sem anestesia, a paciente não suporta. E muitas vezes hago, no mesmo tempo cirúrgico, hago o debridamento y retiro la piel del mulo, aquí de la fase anterior del mulo, en pequeñas fatias, ¿no? Y pongo sobre la úlcera. Este punto. O entonces hacemos la compresión inelástica. Perfecto, estamos de acuerdo. Yo creo que cada año tras año vamos viendo la evidencia que la compresión o la terapia de compresión va siendo una alternativa importantísima en el manejo de todos los que hacemos el tratamiento de úlceras, y eso que hay que recordarlo siempre. Doctor Barriga, creo que quería hacer una acotación. Bueno, en las úlceras muy oxidativas se podría emplear los apósitos tipo alginato, que tienen ese poder de absorber bastante el exudado, o el apósito de hidrofibra, el Aquacel, que son apósitos que tienen también esa... Ahora, es muy importante en estas heridas exudativas proteger los bordes de la úlcera. Realmente yo le empleo óxido de zinc, una crema de óxido de zinc, alrededor de los bordes de la úlcera para que el líquido no dañe, digamos, y no aumente el tamaño de la úlcera. Perfecto, doctor. Muchas gracias por su aporte. A ver, otra pregunta. El doctor Roy Benito. Saludos, doctor Benito. Quiero felicitar a los 3 grandes maestros que nos han honrado con sus ponencias ilustrativas. La pregunta es, ya que se está hablando de plasma rico en plaquetas, también puede ser activado con ozono. Es una recomendación del doctor, dice, el llamado plasma ozonizado que potencia su efectividad. Luego el doctor Romario Paz pregunta al doctor Jorge en cuanto al uso de miel, azúcar o fenitoína, que a veces es usado en pacientes de bajos recursos que tienen la barrera de acceder a la atención médica. ¿En cuánto tiempo logra cerrar dicha úlcera? Doctor Jorge Kowalski. Bueno, de los distintos tipos de estrategias combinadas farmacológicas, el capítulo de los agentes colagénicos siempre va a ser sumamente valioso en el tratamiento de las úlceras. La fenitoína, que es la difenilidantoína, el clásico Epamin, o sea, el clásico anticonvulsivante, se descubrió de casualidad, o mejor dicho, por digamos, evidencia, que generaba en los pacientes que tomaban ese agente anticonvulsivante un crecimiento, digamos, a nivel de las encías.
y era colágeno. Y ahí se supo de que la fenitoína era un agente colagénico. Cuando yo estuve en el Congreso Mundial de Dermatología, que se realizó en 1994 en Nueva Delhi, en la India, hubo trabajos sobre 4.000 pacientes tratados con miel y fenitoína al 2%, con excelentes resultados. Ahí tenemos una combinación. La miel, por su carácter hiperosmótico, reduce la posibilidad del desarrollo bacteriano, y por el otro lado, la fenitoína, como agente colagénico, colabora en la regeneración epitelial. Esas son experiencias, por su carácter, masivas, 4.000 pacientes, con resultados concretos, que deberían ser, digamos, incorporadas porque la fenitoína es una sustancia muy económica. Por eso se usa así en ese contexto de la India, un país que tiene muchas dificultades de poder adquisitivo. Bueno, esa es una experiencia. Hay que tener en cuenta que la fenitoína, o sea, los agentes colagénicos, se pueden diferenciar en dos grandes grupos. Los que producen colágeno en forma más o menos bruta y los que producen colágeno ya más estructurado, en forma más fina. De los agentes colagénicos que digamos, que generan eh, eh, colagenosis indiferenciada, tanto el ácido retinoico como la fenitoína son dos agentes de ese tipo. Agentes más refinados, podemos hablar de la ciaticoside y también de los echinacósidos, que es el principio activo de la Echinacea angustifolia, muy conocida por su uso en los indios Dakota de las praderas de América del Norte, para tratar úlceras, quemaduras, llagas, etc. Esas drogas han sido experimentadas y han sido incorporadas en los tratamientos mesoterapéuticos. La echinacea angustifolia, por ejemplo, el madecasol, digamos, como tratamientos coadyuvantes en esa línea de estrategia basada en la generación de colágeno, por un lado, en la eliminación selectiva no, digamos, inhibitoria del fibroblasto, como es el caso de la polimixina, o de otros procedimientos mecánicos como la presión negativa. Y como tercera condición, aparte de la generación de colágeno y de la inhibición de la acción deleteria de los macrófagos, perdón, de las bacterias oportunistas, tenemos también la necesidad de inhibir las metaloproteinasas de la matriz extracelular propias. Y en eso apuntan esas tres estrategias que se pueden combinar, donde también implica como un cuarto elemento, digamos, de mecanismo de acción antiulceroso, la incorporación de sustancias antiestrés oxidativo. Hay estrés oxidativo en las úlceras, que es la causa central de los procesos de destrucción tisular. Excelente, doctor. Doctor Barriga, tiene una pregunta: si el uso de TENS y la magnetoterapia logra acelerar la regeneración de las escaras o úlceras post-escleroterapia. Bueno, yo en escaras no tengo experiencia. No, en úlceras de presión no tengo experiencia. Más que todo en heridas vasculares. Pero Las úlceras post-esclerodoc.
Tampoco. Yo en los pocos casos que he tenido de úlceras, digamos, una forma de prevenir la escara de la úlcera por esclero, me parece que es la magnetoterapia. Si uno sospecha que va a tener una úlcera, digamos, por la esclero, se puede prevenir, me parece a mí, con la magnetoterapia. Ok. ¿Puedo hablar? Sí, claro, doctor. Esa mi pregunta me interesa mucho. La escara post-escleroterapia, esta es... La escara, tengo que dejar claro una cosa. Escara post-esclero es error de técnica. Ocurre con todos, mas es un error. Tenemos que corregir nuestra técnica. ¿Por qué? ¿Por qué se forma la escara de escleroterapia? Porque cuando usted inyecta esclerosante que for, inclusive la glucosa, se blanquea la piel. En aquel momento usted tiene que parar. No puede ir adelante, porque si usted va adelante, usted va a tener escara. Y la escara de la posescleroterapia es muy difícil, porque es muy dolorosa. La paciente va a te incomodar, va a te telefonar, va a te dejar loco. Y usted va a perder la paciente y va a perder todas sus amigas. Esto es un problema muy grave. Entonces, tiene que tomar mucho cuidado. Yo digo esto con mucha tranquilidad porque yo tuve mis escaras también. Poucas, mas tuve. E eu, quando era jovem, falei a professor Mário Denha, que foi um maestro meu, creio que muitos o conheceram, e ele disse, professor, tuve uma escara. Ele disse, error de técnica, meu amigo. Você errou. Você hizo uma coisa equivocada. Esto, la verdade é que a escara é um error de técnica. Então, tem que corrigir a técnica, tem que aprender a hacer escleroterapia. Es difícil de tratar una escara post-esclero. Muy difícil. Muchas gracias, doctor. Estamos de acuerdo. Yo creo que para hacer la primera exposición del ciclo de conferencias de este año ha sido bastante productivo. El manejo de las úlceras es bastante extenso. Yo creo que cada uno de nuestros ponentes podrían seguir hablando horas y horas sobre el manejo, pero una de las cosas más importantes y que siempre me enseñan los maestros es que hay que aprender a hacer algo, y si algo lo hemos hecho y nos va bien, hay que seguir aprendiéndolo y estudiando y buscando la mejor manera de desarrollarlo. En sus últimas palabras, por favor, maestros, empezamos con el doctor Scuderi, algunos puntos finales de recomendación para los colegas que estamos empezando, los colegas que están empezando en este mundo de la curación de úlceras y los que queremos seguir aprendiendo. Bom, eu queria, antes de mais nada, agradecer a oportunidade, la invitação para participar desta reunião. Me gostou muito a apresentação, os colegas muito competentes, muito experientes. A mensagem que queria dizer é a seguinte: a medicina é mais que uma ciência, é uma arte. E é uma arte em la qual se agregam os conhecimentos científicos. Esto tiene que, es necesario buen senso en todo lo que hagas. Y esto es mi mensaje para especialmente para los más jóvenes. Este año voy a completar 50 años de profesión, jubileo de oro. Y tengo 3 hijos médicos, tuve muchos alumnos. Y esto es lo que quiero decir. Hago las cosas más simples posibles, porque cuando hacemos la cosa muy compleja, normalmente no son las cosas mejores para nuestros pacientes. Una buena noche a todos y muchas gracias por su atención. Gracias a usted, doctor, por su presencia. Doctor Jorge Podolski. Sí. Bueno, el consejo digamos, a toda esta corriente que se va imponiendo en medicina, porque la flebología en la Argentina ha costado bastante ser reconocida como especialidad, pero el futuro es nuestro en cuanto a que se va comprendiendo cada vez más
que es una rama de la medicina muy importante. El consejo fundamental para cualquier flebólogo es que nunca dejen de estudiar. El que deja de estudiar, que no se informa, el que no intenta, digamos, modificar positivamente las técnicas, se queda en el tiempo y, digamos, y en ese sentido es muy importante. Acepto también que la medicina no solamente es ciencia, sino que también es arte, pero es un arte en la cual se debe subordinar al conocimiento científico. Por lo tanto, siempre la medicina nos va a sorprender con nuevos hallazgos y hay que estar atento a eso. En ese camino es donde vamos a optimizar nuestras técnicas. Y seguramente cada día que pase vamos a ser más eficientes, pero siempre con la comunicación, con la información y estar siempre atentos y con la mente abierta para, digamos, asimilar los cambios. Es absolutamente necesario combatir el pensamiento que no sea crítico. La medicina se salva con el pensamiento crítico. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Doctor Barriga, sus últimas palabras, recomendaciones para los colegas. Bueno, yo pienso que cuando uno va a la guerra, emplea todo su armamento, la marina, la aviación, el ejército. Igual también cuando uno se enfrenta con una herida, sobre todo isquémica, herida arterial, uno tiene que emplear todos sus bagajes, todos sus conocimientos para evitar la amputación. Entonces es muy importante siempre estar al día en los conocimientos de la úlcera. Perfecto, doctor. Anita, tus palabras, Anita. Muchas gracias a tremendos maestros. Gracias por haber aceptado la invitación, por participar con nosotros y por compartir toda su experiencia. Gracias también a los asistentes ahora a nuestra reunión. Para hacer la primera reunión hemos tenido una buena acogida, 43 participantes. Espero que podamos continuar igual. Ya les quería pedir un favor, los que pudieran encender sus cámaras para tomar una fotito de la sesión, por favor. A ver. No sé si voy a poder, pero lo intento. Va a salir Jorge nomás ahí. Ahí sale Jorge. Bueno. Sale como Jorge, no se le ve la imagen. A ver, un segundito, a ver si puedo. Sí. A ver, aguárdeme un segundo, por favor. Sí, no se preocupe, Doc. Del doctor Quispe se ve, pero no se le ve a él. ¿Estoy ahí? ¿Ahora sí? No, todavía sale no. como Jorge, Doc. ¿Usted me permite que dé un saludo especial a mi amigo doctor Chunga Chunga? Claro, por supuesto que sí, doctor. Un saludo a usted especial. Que hable el doctor Chunga, que responde el doctor Chunga. Un abrazo, mi estimado Ángelo. Tú sabes, muchísimos años que nos compartimos estas lides flebológicas. Un gusto haberte escuchado. Muy bien, gracias. No diga que muchos años que vamos a pensar que somos viejos. No. Bienvenido. Somos apenas más experientes, no somos viejos, ¿no? Así es la experiencia la que habla. Juan, un saludo para ti y toda tu familia. Gracias, mi estimado Jorge. De igual manera, saludos a mis sobrinos. Les quiero mucho. Gracias, hermano. Ya está. Muchísimas gracias. Doctor Jorge, no sé qué pasó con su cámara. Sí, es que me cuesta, a ver si puedo. ¿Ahora sí o no? ¿Tampoco? A ver. No se pudo. No se puede. Sigue como Jorge, doctor.
Doctor Bueno. Tena, las palabras de despedida, nuestro presidente, por favor, ¿por dónde está? No lo veo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Realmente muy interesante las ponencias y los conocimientos que se han departido esta noche. Ha sido muy provechoso para todos nuestros 43 participantes. Espero que no sea la última vez. Muchas gracias a los participantes, a los expositores, a los panelistas, al moderador. Gracias, Anita Sarmiento, por haberlo organizado también. Muchas gracias por apoyarnos. Y bueno, invitarlos a todos porque vamos a continuar con este ciclo de conferencias en el mes de febrero. Como saben, es el último miércoles del mes y no se pierdan. Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, gracias. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Adiós, adiós.